Hola amigos, las mujeres han inspirado a grandes obras musicales, pero ¿sabemos nosotros si las mujeres han compuesto grandes obras musicales? Quédense con nosotros, hoy tendremos un grandísimo programa en donde hablaremos de la mujer en la composición musical. Acompáñenos. A lo largo de la historia, las mujeres han colaborado en diversos modos en el arte y la música no ha sido la excepción. Pero realmente sabemos cuántas mujeres han escrito o han hecho música y qué tal si tienen la misma interacción que los hombres o han tenido la misma proyección. En este programa hablaremos de eso. Tenemos a tres fantásticas invitadas, de las cuales creo que pueden dar constancia y ustedes podrán oír y podrán constatar la mujer y la participación de la mujer en la composición, no solo en México, sino en la historia de la literatura musical. Les pregunto, ¿puede una obra musical a la escucha revelar el sexo del compositor? Digo, parece una pregunta un poco tonta, pero realmente podemos observar algunas diferencias de si es un compositor mujer, si es un compositor hombre, y si hay estereotipos masculinos y femeninos en cuestión de la composición. Quisiera preguntar primero a usted, maestra. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo considero que hay un carácter tanto femenino y masculino en cada ser humano. Por lo tanto, para mí es igual. Una obra puede ser de un hombre o de una mujer, porque, por ejemplo, Tchaikovsky tiene cosas muy tiernas. Por ejemplo, yo tengo cosas muy fuertes. Entonces, nunca lo he considerado así. Realmente siento que cada ser humano tiene una parte. A veces hay hombres que dicen, pues es que tú tienes una parte como femenina, ¿no? Muy fuerte, eres muy sensible. Y mujeres que a veces tenemos una parte muy fuerte, muy masculina. Mucha testosterona. Sí, yo sé. Entonces, no lo podría decir así, realmente. Mi opinión. Okay. Pues opino igual que Lili. Fíjate que a mí una vez seleccionaron una de mis piezas para interpretarse en un foro y esta pieza se mandaba con seudónimo, entonces yo ni siquiera recuerdo qué seudónimo puse, pero cuando interpretaron la obra un cuarteto que venía de Nueva York, pues tenían la gran pregunta de que quién había hecho esa música, si era un hombre o una mujer. Entonces cuando me conocieron, realmente casi hasta habían hecho apuestas de decir será hombre o será mujer, ¿no? Y me conocieron y me lo contaron y les pregunté que por qué, ¿no? Pues por qué estaba esa duda sobre la identidad genérica de quien había hecho esa pieza, y me dijeron justo lo que dice Lili, que porque sonaba muy fuerte, que era muy estruendosa, que tenía como mucha energía y que pensaban que una mujer, así me dijeron, no hacía ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que son clichés, porque no creo que podamos encapsular a los hombres o a las mujeres dentro de una sola, digamos, vena interpretativa, ¿no? Entonces, son cosas culturales que se han ido quedando, pero yo creo que todos somos capaces de expresarnos con todas las herramientas, independientemente del género que tengamos, ¿no? Ok, muchas gracias. Maestra. De la misma manera coincido aquí con mis colegas que el proceso creativo es independiente del género. O sea, si tú eres hombre o mujer, no va a determinar el estilo, no va a determinar el proceso creativo, cómo lo definas. De hecho, hay obras que en algún momento fueron publicadas con seudónimos masculinos, que fueron escritas por mujeres, pero que en su momento, para poder ser publicadas, se ponían ellas mismas un seudónimo masculino. Hubo en algún momento algunas musicólogos que estuvieron también investigando de ciertas composiciones que se atribuyeron, por ejemplo, a Robert Schumann, y en realidad eran de Clara, de su esposa, pero ella, con tal de que fueran publicadas sus obras, decía, ok, que las pongan como tuyas, con tal de que se toquen, ¿no? Entonces, yo creo que es imposible determinar si es un
una obra escrita por hombre o por mujer. Digo, se tienen registros desde Casia de Constantinopla, y hablamos del siglo IX, ¿no? Que es la primera compositora con obras conservadas, ¿no? Que se tiene registro. En su troparión, María Magdalena, así le puso. También está la española Gracia Baptista y está la italiana Maddalena Casulana, que es un primer libro de madrigales. Pero en este libro estamos hablando de 1568, o sea, ya cuánto tiempo tiene que sí había registros de mujeres compositoras, pero que tuvieron también que bregar contra, pues digo, esta parte de padecer la discriminación no es realmente desde nuestros días, ¿no? Sino ya desde, estamos hablando de 1518, y ya tenían que componer y tenían que hacer otro tipo de situaciones no estaban a la par de los compositores varones. Y es curioso porque las musas, Euterpe, digo, es la musa de la música, es mujer, y entonces, ¿dónde perdimos nosotros esta cosa que el valor de la mujer como compositora, si se puede ponerlo, o dónde empezó la discriminación, y si realmente hay este tipo de situaciones? Y yo le pregunto, maestra Lilia, ¿si ha cambiado esta percepción y cómo se ha vivido esta situación actualmente? Eso es una. ¿Y cuáles cree que serían las causas y las diferencias que hicieron esta parte de dejar a la mujer en un segundo plano y que nada más el varón? Porque también se tenía esta idea de que solamente genios eran los hombres, pero pues si la musa Euterpe con la varita mágica nos tocó a los músicos para poder escribir música o hacer música, ¿en dónde empezó y cambió esta percepción? Sí, bueno, a mí me parece que sí ha cambiado la percepción. Desde el momento en que la mujer tiene que salir de casa, desde la revolución industrial, empieza la mujer a tener un lugar en la sociedad a diferentes niveles. Yo creo que parte de que la mujer no ha podido proyectarse como tal desde tiempos inmemoriales es ya por la condición de la mujer como mujer. La mujer es la que cuida a los hijos. Los primeros años son importantísimos para que los hijos realmente crezcan saludables, psicológicamente, emocionalmente. A lo mejor es un poco como de instintos, ¿no? Me refiero a que a lo mejor el hombre como instinto ha querido guardar a la mujer en su casa. Y la mujer quizás también se ha sentido agobiada de esta situación. Por ejemplo, hoy en día, a diferencia del pasado, las compositoras tienen muchísimas más oportunidades que antes, y yo considero que las compositoras, y tenemos muchísimos ejemplos, no nada más en México, en el mundo, que realmente no han tenido problemas como yo de discriminación. ¿Por qué? Pues porque hemos sido persistentes, porque hemos sido tenaces y disciplinadas y de alguna manera con una terquedad tremenda, porque nos fascina. Pues a mí sí me ha fascinado el hecho de componer. He sido muy terca en ese sentido, terca, en verdad terca, porque he sacrificado muchísimas cosas de mi vida personal, por ejemplo. Entonces, no todas las mujeres están dispuestas a sacrificar eso. Yo lo hice, y ahora ya no estoy tan segura si lo hice bien, la verdad, creo que fue demasiado. Entonces, es complejo, pero definitivamente ya no es como antes. Sí hay mujeres que sienten que están discriminadas, que se sienten solas y que no sé qué, pero la verdad es que hay cantidad de hombres compositores que también. Y la verdad es que es lo mismo. Y los hombres y las mujeres que salen adelante con éxito son esas personas perseverantes que tienen una meta y que no quitan el dedo del renglón. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, en el FONCA, gracias a Dios, me han dado la beca en varias ocasiones en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, me han apoyado muchísimo, agradezco infinitamente. Pero en una ocasión, en episodio de mi vida, fueron 6 años consecutivos que yo metí proyecto y que no me daban la beca. Yo decía, ¿pero por qué no me la dan si yo, mi currículum, no sé qué? Bueno, porque hay otras personas, etcétera. Pues no, simplemente no. Y yo conozco muchas personas, amigos, amigas, que en el primer intento se desinflan. A lo mejor hacen 2 intentos y se desinflaron. Y yo no, yo
digo, fueron 6 años y me la dieron, pero si hubieran sido 10, ahí estoy. Así estoy, es mi carácter, un poco. Bueno, ya saben que una de las claves es ser terco, y eso también hace que el que persevera alcanza, ¿no, maestra? Así es. Exacto. Sí. En los años 70 surge un movimiento académico para rescatar del olvido a compositoras, digo, sus obras, y reivindicar un poquito la presencia en la programación de la música de concierto, pero realmente no se ha dado como tal, o sea, por lo menos en México, de lo que conocemos, muy pocas compositoras que no sean contemporáneas han sido programadas, digo, porque sí, de unos años para acá se ha tenido esta apertura, ¿no? Y se editó también en 1981 una enciclopedia internacional de mujeres, en las que ahí hay 6,000 mujeres compositoras, que parece una barbaridad, pero si lo vemos en relación a lo que hay en el mundo, son muy pocas. Inclusive, fuera del aire, platicaba usted, maestra, que tiene un libro ahí, no sé si nos lo podría enseñar. Sí, claro. Que es un libro, cuéntales a nuestros Este es un amigos. catálogo de mujeres en la música de diferentes épocas de la historia. Está esta asociación en Alemania, Frauen als Komponistinnen, Frau und Musik. Esta asociación tiene muchísimos años y se ha encargado de hacer muchos festivales para promover a las mujeres. También yo fui favorecida también. Okay. Y debido a este movimiento, le pregunto a usted, maestra, ¿se ha logrado el propósito? Realmente, usted también hizo una maestría en Canadá, y ¿cuáles han sido las diferencias o similitudes, si es que las existe, por ejemplo, en el caso de los años que estuvo en Canadá y ya los años que usted, digo, tiene en México? ¿Se ha visto este cambio, no? ¿Se ha visto esta diferencia de promover a las mujeres más en los conciertos y dar a conocer la obra, que también, por lo que hemos estado investigando, tiene unas obras maravillosas, y de lo que uno se ha perdido? Y si uno cree que es músico y no ha escuchado esto, pues no se puede decir que es músico o que lo ha escuchado todo, ¿no? La verdad, entonces, ¿se ha logrado este propósito? ¿Considera que debe haber una actuación o debe haber un programa en México, por lo menos en el ámbito que estamos, para poder lograr esto? Pues creo que contextualizando un poco lo que comentaba ahorita la maestra Lilia y este aspecto del rescate de las obras de compositoras, la música que proviene de la tradición occidental europea evidentemente fue muy castrada en el aspecto de la creación femenina, tanto que a finales del siglo XVI, el Papa Inocencio IX prohibió la instrucción musical a las mujeres, y el Papa Clemente, a principios del siglo XVII, ratificó esta prohibición. Con esa ratificación no hizo honor a su nombre, Clemente, ¿verdad? Entonces, esta tradición de hacer a un lado a las mujeres ha sido una constante por muchos siglos en Occidente, principalmente. Y creo yo que a partir del siglo XX es cuando se empieza a rescatar la figura femenina y se empieza a dar realmente un apoyo a la figura femenina en cuanto a el involucramiento profesional o realmente completo con los procesos creativos y con la música. Hildegard von Bingen, una compositora que nació en 1098 y que fue olvidada por cientos de años, solamente, bueno, su música se guardaba en monasterios y ella fue abadesa, fue muchas cosas además de compositora, teóloga, filósofa, herbolaria, bueno, entonces médico, sí, sí. Le encantaba toda la cuestión de la naturaleza, del estudio de la naturaleza. Y entonces en las primeras décadas del siglo XX se encuentra la música de Hildegard, y creo yo que en el siglo XX fue el descubrimiento, uno de los más grandes descubrimientos de una compositora tan trascendente. Y entonces creo que, por lo menos en Occidente, el darse cuenta de esta mujer abrió un poco también la puerta, ¿no? A ver, las mujeres han creado, y por mucho tiempo, por muchos años, se han visto involucradas también en la docencia, en muchas veces transcribir,
Y esta parte de luchar, entre comillas, con déjame crear, déjame componer. Alma Mahler, ahorita pienso en Alma Mahler, que se casó con Mahler, y ella ya era compositora, empezaba a componer, y al momento de que se casa, Mahler la obliga a firmar un contrato en el que renunciaba a ser compositora, y entonces solamente le permitía a ella transcribir su música. Entonces creo que todavía vemos en el siglo XX estos dos caras. Al principio el reconocimiento de una compositora como Hildegard, pero de repente Mahler le dice a su esposa, no tienes permitido componer. Y entonces creo que sí hay que seguir concientizando, seguir apoyando. Empieza a haber ya una apertura aquí en México, por ejemplo, con programas como el del FONCA, como tanto nacional como el estatal, que en el que también yo tuve la fortuna de ser una de las beneficiarias, y que en su momento ya empieza a existir este apoyo, no importa si eres hombre, si eres mujer, demuestras creatividad, demuestras trabajo, pero hay que seguir apoyando y luchando y poniendo el punto sobre la I de no hay que regresar a la antigua usanza de esto. Normalmente las mujeres de las que se conoce que hay música antigua se metían a los conventos, porque ahí sí, desgraciadamente, ahí sí les permitían de alguna manera la instrucción musical, o sea, sí avanzaban y sí podían, obviamente se tenía que quedar ahí, porque hay muchas mujeres que hicieron las cantatas, que hicieron los motetes, que trabajaron, pero siempre en el ámbito de la religión. Es curioso, ¿no?, que un papa haya prohibido la instrucción musical fuera de lo que sea la iglesia, pero como monjas o como madres que trabajaban en las abadías o en los conventos, sí se les permitiera ahí desarrollarse. Inclusive las que tenían mucho talento, como que las apartaban y tú te vas a dedicar nada más para los cánticos, y muchas veces de esos cánticos se hicieron tradicionales y se cantaron en las iglesias, pues, de los pueblos, de los lugares, ¿no? Obviamente, pues, estamos viendo que los roles de hombres y mujeres han estado impuestos de alguna forma por las sociedades, por la religión, específicamente la cultura, ¿no?, en esta parte. Y bueno, esto tiene muchos enfoques, ya que no solo es el tratamiento social de la mujer dentro de la música, sino hasta como ejecutante, ¿no? O sea, la mayoría de los aspectos de la vida siempre sí es bueno, sí es malo, pero en este caso nunca se aplicó. La mujer como instrumentista, ya como ejecutora, ya bien. Por ejemplo, hasta 1997, en una orquesta famosísima como es la Sinfónica de Berlín, le prohibieron la entrada a Sabine Mayer, ¿no?, una clarinetista. O sea, estamos viendo ahí que por una de las orquestas más antiguas todavía tenía este cliché de que no, puros hombres, ¿no? Eso, dicen que eso fue lo que le costó la salida a Karajan, ¿no? O sea, después de que construyó toda la Filarmónica de Berlín y de repente una mujer que decían que era excepcional, pues no le permitieron el acceso. En otros lados sí, quizá la música como instrumentista no ha tenido tantos problemas como en la composición, ¿no? O sea, sí sabemos que hay orquestas que, pues, los Estados Unidos fueron los primeros en hacer estas audiciones tras bambalinas, en donde nadie podía conocer, se pusieron hasta alfombras para saber, les dijeron no puedes traer tacones, para que solamente fuera la ejecución musical, ¿no?, lo que valiera la pena o lo que se audicionara, ¿no? Pero ahora la participación de las mujeres en el panorama musical de la actualidad ha cambiado. Hay la posibilidad de que haya una igualdad, o existe ya la igualdad, o estamos en vías de esa igualdad entre hombres y mujeres en el logro de la composición. Bueno, mira, quiero empezar por comentarte una cosa que tiene que ver con lo de la musa Euterpe, ¿no? Y que yo creo que aclara mucho también este sentido de por qué las mujeres hemos estado relegadas. Porque tampoco creo que sea como algo maligno que está así señalando, ¿no? Fíjate que en todas las esculturas prehistóricas de la mujer, las mujeres son estos seres enormes, voluminosos, ¿no?, que están representadas en su esplendor de dar a luz, ¿no? Porque en ese entonces, pues la preocupación del ser humano era que la especie sobreviviera. Y en ese sentido, las mujeres más atractivas pues eran las que eran más aptas para procrear. Y por eso tenemos estas primeras manifestaciones del arte como de estas mujeres muy exuberantes, porque
de esa manera trataban de atraer, digamos, esa capacidad reproductiva, ¿no? Y entonces hay una teoría que dice que justamente en el momento en el que la especie, digamos, ya no estuvo en el peligro de extinguirse o que cuando ya estaba más o menos la población, digamos, consolidada, fue el hombre el que dijo, pues la mujer, además de traer a los hijos al mundo, ¿no? Pues resulta que tiene una cara, porque en estas esculturas no existe la cara, o sea, no tienen ojos, no tienen boca, son puro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es cuando el hombre empezó a valorar a la mujer también por lo que llamó belleza, ¿no? Entonces ya se fijaba más en la mujer por su constitución, digamos, estética del rostro, y empezaron a preferir a mujeres que tuvieran características que ellos consideraban más bellas. Entonces, en ese sentido, el inicio como del concepto estético surge a través del concepto del hombre al contemplar a la mujer. Entonces, durante mucho tiempo, pues las mujeres fuimos vistas como para contemplarse, ¿no? Por eso las musas son mujeres, porque eran ese medio de inspiración al hombre, porque la belleza venía de ellas. Y entonces también aquí esto explica por qué, por ejemplo, muchas veces las expresiones femeninas no gozan de tanta aprobación desde el mundo de la estética masculina. ¿Por qué? Porque de repente las mujeres nos dimos cuenta de que no solamente somos contempladas, sino que nosotros también contemplamos el mundo, ¿no? Percibimos. Y eso que nosotros contemplamos en el mundo exterior es también materia de la creación artística. Entonces, cuando esto sucede, pues empiezan a surgir estas iniciativas femeninas de crear, y no solamente en la música, sino en todas las artes, ¿no? Al dejar de ser ella como el objeto, digamos, contenedor del concepto de la belleza, a tratar de también crear la belleza propia. Y ese punto de vista, pues es el que a veces cuesta un poco que cuadre dentro de los paradigmas que se establecieron desde el punto de vista masculino. Y entonces, pues es a partir de aquí que viene como este gran descubrimiento de la mujer por defender su derecho a expresarse, que es como de las cosas que se están peleando hasta la fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, también en esa época de Hildegard von Bingen, pues existían las trovadoras, sí, ¿no? Las trovairids, que eran mujeres del mundo profano, no pertenecían, digamos, a las abadías ni a la religión, y cantaban canciones de amor, y cantaban canciones muy sensuales, inclusive hablaban del amor entre mujeres, ¿no? Y ahí están, y tampoco, digo, recientemente Jordi Sabal sacó un disco dedicado a ellas, que es una maravilla, ¿no? Pero la censuraron, ¿por qué? Pues porque contradecían el significado de la belleza que se había generado desde el punto de vista masculino. Y entonces, pues ahora, en nuestros días, yo creo que sí, pues la lucha está en defender esa percepción propia del mundo, pero yo creo que no es exclusiva de las mujeres. Es decir, yo creo que ese concepto de igualdad justamente se va a lograr hasta que aceptemos la gran riqueza que existe en la diversidad. O sea, a través de defender lo diverso, es como vamos a poder conseguir esa equidad de posibilidades, porque ahorita ya decir ser mujer o ser hombre es muy pobre, ¿no? Habiendo tantos géneros y tanta diversidad de todos tipos, no solamente sexual, ¿no? sino étnica, de lugares, de procedencia, de culturas, de filosofías, de religiones. Entonces, yo creo que justamente el desarrollo, ¿no?, de las minorías en cuanto a la expresión artística, pues consiste en un cambio de paradigma, y en vez de querer unificar y globalizar los conceptos estéticos en tendencias bien definidas, pues más bien en abrirse al entendimiento de la diversidad como un concepto de riqueza y no de segregación, ¿no? Entonces yo creo que en ese plano, pues las mujeres estamos haciendo la lucha, como lo están haciendo, por ejemplo, pues las comunidades indígenas en nuestro país, pero justamente escuchaba el otro día en un programa de televisión que hablaba de esto, que lo ideal, pues no es que existan colectivos de mujeres o colectivos de las minorías en general, sino que exista, por ejemplo, en vez de un instituto para la mujer, un instituto del ser humano, ¿no?, donde pueda ir a buscar, digamos, justicia, equidad y demás, cualquier persona,
ya que no exista la diferencia de cómo te llamas, qué género eres o cómo te asumes, sino que realmente pues lleguemos a ese punto, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos, pero creo que justamente ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Sí, yo creo que retomando un poco lo que dices, me parece muy interesante, pero creo que primero tendríamos que nivelar estas minorías de las que hablas, por ejemplo, esta parte de que no es bien valorada todavía la composición de la mujer, o sea, tendríamos que tenerla, o bajamos a los hombres o subimos a las mujeres, o subimos completamente a las mujeres, porque sí, efectivamente necesitaríamos estar en un mismo plano todos, entonces sí, para hablar de esto de los institutos del ser humano en los que te pudieran atender de cualquier situación que se pudiera eventualidad, pero sí creo importante que estos movimientos que se dan, que a veces parecen demasiado tercos o demasiado necios o demasiado incisivos o muchas veces radicales, pero creo que también es este clamor de que no se ha tenido por muchos años esta oportunidad de estar al mismo nivel, ¿no? O sea, creo que sí es importante seguir trabajando en esto, seguir fomentando esto, de manera que logremos una equidad realmente en todos los niveles, ¿no? Porque sí, digo, si nos vamos, las programaciones de las orquestas, inclusive nosotros en las escuelas, por ejemplo, pues ¿quién no conoce 5 grandes compositores? Y te los dicen rapidísimo, pero 5 grandes compositoras, puedes decir en México y vas a decir María Grieber, la hermana de Agustín Lara, Consuelo Velázquez, o sea, realmente no hay una información clara al respecto. Quería comentar algo, maestro. No, es exactamente esto que estás comentando, maestro. Justo si ahorita nosotros googleamos compositoras en México, vamos a ver qué sale. O sea, prácticamente no hay información. Y hay una cantidad de compositoras en México ya actualmente con una trayectoria, con un nombre, y no aparecen. Uno googlea y salen todos los hombres. Yo sí me sé algunos. Y no mujeres. y hablando, por ejemplo, de lo que también comentaba la maestra, yo creo que en este momento sí ya hay un parteaguas. Y yo creo que sí ya vamos para allá porque el rol ha cambiado. Se ha transformado. En realidad, antes el hombre era el proveedor y la mujer tenía que quedarse en casa, evidentemente cuidar los hijos, ver por el hogar, que también tiene su valía y tiene su importancia, tanto en la sociedad como a nivel personal. Pero en este momento ya no, ha salido, ya cada vez está más difuso este rol tan determinado. Y hablando, por ejemplo, de otros países, creo que como Canadá, Estados Unidos, en Europa, sí ya hay esta conciencia de la oportunidad. En mi caso sí, es cierto que allá lo viví de una manera distinta en esa época. A mí todavía me tocó llegar a tener por ahí algún maestro que cuando yo empezaba a incursionar en la composición, es que eres mujer, es que tú eres mujer, o sea, no sirves, ¿no? Y de repente, solo por ser mujer, punto. Y de repente llegar a Canadá y pues involucrarme con absolutamente profesores interesados en mí a la par que en mi colega masculino, sí fue una sensación muy distinta, pero creo que ya después de algunas décadas, yo sí percibo que aquí en México y aún en Latinoamérica ya hay esta inercia hacia el reconocimiento, que ya la hermana de Mozart lo vivió. Nannerl dicen que tenía un talento por lo menos igual que el de Wolfgang, ¿no? Pero el papá dijo, tú te casas y tú vas a ser el artista. Y entonces, en esa época no era bien visto que una mujer se dedicara a ser compositora y músico, y entonces Nannerl Mozart tuvo que quedarse en casa con sus hijos, o abandonar la composición, abandonar la ejecución, y Mozart, bueno, conocemos la trayectoria. ¿Qué hubiera sido si hubieran dejado a ella también ser músico en ese entonces? Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.